Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Daniel Guzmán Caballero y junto con mis compañeros Aguilar Torres Rafael, Martínez Méndez Diana Laura y Sánchez Bernal Francisco Javier, vamos a presentar el tema de vibración, comenzando por lo Es la vibración. que es la vibración. Es la vibración. Es un fenómeno físico y se determina como la oscilación de una masa en torno de su posición de referencia, siendo esta la respuesta de esa masa ante la fuerza dinámica internas o externas que existan en cada elemento rotativo de una máquina. Posee una vibración en su propia frecuencia de trabajo y regularmente suelen alternarse debido a efectos dinámicos causados por la tolerancia de fabricación, las ranuras de contacto por rodadura, fricción entre componentes de la máquina y desbalance de fuerza entre elementos giratorios. Para cuantificar los niveles de vibración, primero debemos definir los conceptos asociados a una onda de vibración como los son frecuencia, periodo y amplitud. Frecuencia, número de ocurrencias o eventos repetitivos por una oportunidad de tiempo y una unidad en ciclos por segundos o hertz. Periodo, el tiempo de una duración de un ciclo es un evento repetitivo, siendo este el inverso de la frecuencia. En la gráfica puede observarse la diferencia entre la frecuencia y el periodo. Aquí podemos ver la gráfica, aquí se puede ver lo que es el periodo y la frecuencia. Bueno, la amplitud es la característica que se describe su magnitud y puede cuantificar de varias maneras. El gráfico que se muestra a continuación explica la relación entre el nivel RMS de una onda o sinusoidal del valor pico-pico. Es particularmente valioso porque indica la amplitud máxima de la onda y que es muy útil al momento de poner ejemplo, dimensionar algunos mecanismos. El valor pico indica cuál es el nivel máximo de la onda, siendo este el valor de la amplitud. Por otra parte, el valor cuadrático medio RMS es la media de amplitud más relevante. Parámetros de medición. Todas estas técnicas de análisis de vibración ayudan a identificar tres parámetros principales: la aceleración, velocidad de RMS y desplazamiento. La aceleración otorga mayor importancia a las frecuencias altas. Sin embargo, una señal de aceleración no exclusiva, la señal de aceleración se puede convertir a velocidad o desplazamiento. El desplazamiento, al igual que la aceleración, les da mayor importancia a las frecuencias altas. El desplazamiento observa las frecuencias bajas. La velocidad está relacionada con la fuerza destructiva de la vibración, por lo que es el parámetro más importante. Da igual importancia a las frecuencias altas y bajas. Por lo general, el valor RMS de la velocidad, medido en el rango de 10 a 10.000 Hz, muestra el mejor signo de severidad de la vibración. Metodología de análisis de vibración. El análisis de vibraciones generalmente se divide en 4 principios. Cada uno brinda una información específica sobre las condiciones de trabajo y las características de las partes que vibran. Dominio del tiempo es uno de ellos. Cuando se capta una señal de vibración de un transductor, dispositivo que convierte la cantidad física en una señal eléctrica, y esta señal eléctrica se muestra en una pantalla de un osciloscopio. Se denomina onda. Esta señal está en el dominio del tiempo. El dominio del tiempo es la amplitud trazada contra tiempo. Si bien la mayoría de los problemas de vibración de la máquina que se detectan mediante un análisis de espectro, algunos tipos se ven más fácilmente en forma de onda. Dominio de la frecuencia es otra. Cuando la forma de onda discuta anteriormente se somete al análisis de espectro. El resultado final de la imagen de frecuencia, vs amplitud, conocida como espectro. El espectro está en dominio de la frecuencia, como la vibración en el dominio del tiempo. La mayoría del análisis en profundidad de la vibración de la máquina se realiza en el dominio de la frecuencia o mediante un análisis de espectro.
Dominio conjunto también es otra de ellas. Como las señales de la vibración varían en el tiempo, calcular un espectro a la vez puede ser útil. Para hacer esto se puede utilizar una técnica conjunta de tiempo llamado Galvanier o Galver, técnicas que se utilizan para calcular las variaciones de transformadas rápidas de Fourier que analizan la continuación, incluyendo la transformada de Fourier a corto plazo, STFT, por sus siglas en inglés. Análisis modal. El análisis modal es una toma de funciones de respuesta de frecuencia medidas de un componente de maquinaria y las colocan en un modelo de computadora. El modelo de computadora se muestra con animaciones de todas las diferentes modos de vibración. El modelo se puede ajustar agregando o quitando cosas tales como la masa, rigidez, para ver sus efectos. Después tenemos las categorías de medición de vibraciones. El primer punto tenemos el nivel general de vibración. Puede pensar en verificar el nivel global de vibración como control aproximado en una máquina. Al sentir una máquina con la mano, puede determinar en un sentido general si está funcionando aproximadamente en una banda de frecuencia amplia. Esta verificación inicial es mejor en maquinaria rotativa, particularmente en máquinas de alta velocidad. Por lo general, no es aplicable a máquinas reciprocantes. Análisis espectral de la vibración. El análisis espectral es el proceso de transformar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. A menudo se hace usando FFT. La señal se analiza para determinar cualquier frecuencia sustancial proveniente de los componentes de la máquina. Donde hay un pico en la señal de frecuencia, esa es la fuente probable de vibración. Las aplicaciones comunes para el análisis espectral incluyen la velocidad de rotación de un eje o la frecuencia con la que se engranan los dientes en un par de ruedas dentadas. Monitoreo de frecuencia discreta. Si necesito monitorear un componente específico dentro de una máquina, el monitoreo de frecuencia discreto mide el nivel de vibración que se genera a una frecuencia particular que se espera que se genere ese componente. Por ejemplo, si deseas mirar dentro de un eje determinado en una máquina, debe activar la supervisión a la velocidad de rotación de esa máquina. La frecuencia discreta se calcula utilizando el algoritmo FFT. Monitoreo de pulso de choque. El monitoreo de pulso de choque es una técnica de mantenimiento predictivo que monitorea los aspectos de elementos rodantes con un instrumento de mano. El instrumento de mano emite una frecuencia natural que es impulsada por golpes o vibraciones generadas por los rodamientos. En otras palabras, cuando dos piezas de metal se tocan entre sí mientras están en movimiento, se desarrollan ondas de choque a partir del impacto que viaja a través del metal. Esta onda de choque se utiliza en el monitoreo de pulsos de choque. Medición de kurtosis. La kurtosis le proporciona una medida de qué tan puntiaguda es una señal aleatoria. Las señales con un valor de kurtosis más alto tienen más picos que son 3 veces más grandes que el valor de la raíz cuadrada, RMS, por sus siglas en inglés de la señal. El análisis de vibración, la kurtosis se utiliza para controlar el desarrollo de la fatiga en rodamientos con un instrumento simple. Señal promedio. Dado que las señales cambian con el tiempo, la señal promedio es importante en el análisis de espectro porque determina el nivel de la señal en cada frecuencia. Es particularmente importante para las mediciones de baja frecuencia
porque necesitan un tiempo promedio más largo para obtener una estimación estática precisa del espectro. La señal promedio se usa a menudo en el monitoreo de engranaje en relación con su velocidad de rotación. En este ejemplo, el promedio de la señal demostrará la acción cíclica de cada diente en el engranaje. Si un diente tiene una guía tan grande, se detectaría debido a su mayor flexibilidad. Análisis de Sextum. Originalmente inventado para caracterizar los ecos sísmicos producidos por terremotos y explosiones de bombas, el Sextum se utiliza para observar los patrones repetitivos en un espectro. Los patrones repetitivos en el espectro se perciben como uno o dos componentes en el Sextum, con múltiples conjuntos de bandas laterales, lo que puede ser confuso. El sexto separa esas bandas laterales como la forma en que el espectro separa los patrones del tiempo repetitivos de la onda. El análisis de sexto a menudo se utiliza para observar las interacciones entre la frecuencia de rotación de los rotores de las palas y su frecuencia de paso. Otro ejemplo es examinar la frecuencia de engranaje de los dientes engranaje y sus velocidades de rotación. Como siguiente, los problemas causados por la vibración. Uno de ellos es alabeo o rótula de Hegel. Según el grado de vibración, fallo de los sellos y las juntas que pueden provocar fugas de aceite o grasa, aflojamiento o rotura de los tornillos de fijación de la base del equipo. Esto igual según el grado de vibración. Ruido y desgaste prematuro de los sistemas de engranaje, alta temperatura de los rodamientos y acoplamiento de los mismos. Finalmente, tenemos las normas ISO 2372 y la ISO 10816. Eso nos comenta que la norma ISO 2372 es la versión anterior a la ISO 10816, que es analizada a la continuación, solo proporciona valores de velocidades vibratorias para evaluar la severidad de la vibración. Esa norma se aplica a máquinas evaluar la severidad de la vibración. Esta norma solo aplica a máquinas rotatorias con velocidades de rotación de los 600 revoluciones por minuto es igual a los 10 Hz y menos de 12.000 revoluciones por minuto a 200 Hz. En general, eso es adecuado en la mayoría de los casos. Sin embargo, el uso de solo el valor global de la velocidad vibratoria, sin importar la frecuencia, puede llevar a grandes desplazamientos vibratorios o altas aceleraciones inaceptables. Los criterios de esta parte de la ISO 10816 se aplican a las mediciones de la vibración global, medidas en terreno en puntos que responden en forma significativa a las fuerzas dinámicas y se representan o se caracterizan a la vibración total de las máquinas. Las mediciones son realizadas cuando las máquinas operan en estado estacionario, dentro del rango de su velocidad nominal. Las máquinas a las que se aplique esa parte 3 de ISO 10816 incluye las siguientes máquinas de rotatorias con potencia de los 15 kilowatts y velocidad de operación entre 120 y 15 revoluciones por minuto. Turbina de vapor con potencias hasta los 50 miliwatts. Turbinas a vapor con potencia mayor a los 50 miliwatts y velocidades bajas de 1500 por minuto sobre 3600 revoluciones por minuto. Compresores rotatorios, turbinas a gas industriales con potencias a los 3 miliwatts, bombas centrífugas de flujo radial axial o mixto. Generaciones exactas son usados en plantas de bombeo o de generación hidráulica.
motores eléctricos de cualquier tipo y cajas de engranajes. Eso sería todo, ingeniero, sobre el tema sobre la investigación. Por mi parte sería todo. Gracias, profesor. Eso sería todo.